Hola, bendiciones, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Bueno, acá nuevamente estamos trayendo una nueva enseñanza donde el Señor nos va a hablar. Hoy es una enseñanza sobre el perdón, ¿no? Cómo tenemos que aprender a perdonar. A veces, por más que no querramos, tenemos que hacerlo. Pero bueno, primeramente vamos a estar en comunión con el Padre, como siempre, y después pasamos a la enseñanza donde el Señor nos va a hablar a través de ella. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Padre Santo, por este día, porque una vez más puedo estar, Padre Santo, haciendo esta enseñanza, hablando con los hermanos, trayendo palabra, Padre, porque tú eres el que usa este vaso de barro, Padre Santo, para hablar a través mío, Padre Santo, a los hermanos, trayendo edificación, trayendo liberación, Padre, a sus vidas, enseñando, Padre. Nos enseñas día tras día, Padre, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que dirigirnos, Padre, para que podamos alcanzar tu gracia. Gracias te doy, Señor, por tu presencia, por tu amor, Señor, porque tú estás acá a mi lado acompañándome, Señor. Gracias por tu inmenso amor, gracias por ese abrazo fraternal, Padre Santo, que me das. Gracias por tu cobijo, Padre Santo, porque ahí estás tú cada vez que te necesito. Eres mi fiel compañero, el que siempre está, el que no me abandona jamás. Gracias, Padre, por tu inmenso amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, como título tiene, Enséñanos a perdonar. Y dice así. Entonces, llamándole su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mateos 18, 32, 33. El Señor Jesús, enseñando acerca del perdón, compara el reino de los cielos con un rey, el cual quiso arreglar cuentas con su siervo que debía 10.000 talentos, o sea, debía mucho dinero y no podía pagarlo. El rey, sabiendo que no podía pagarle toda su deuda, le dice que va a vender a su esposa e hijos. Pero el siervo se postró y le suplicó que tuviera paciencia con él, que él le pagaría. El rey se movió a misericordia, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Pero ¿sabes qué hizo el siervo a quien su señor le perdonó? Fue donde uno de sus consiervos, el cual le debía 100 denarios, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. El consiervo hizo exactamente lo mismo que él hizo con el rey. Se postró y le dijo que tuviera paciencia con él, que se lo iba a pagar. Mas él no quiso, sino que lo echó en la cárcel y no le perdonó. Esto llegó a oídos del rey y lo mandó a buscar y le dijo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Sabes que tú y yo le debemos mucho más al Señor y no tenemos con qué pagarle por sus misericordias, que las renueva cada mañana. Su gracia, su amor, su sacrificio en la cruz. Solo nos postramos al Señor e imploramos paciencia, misericordia, perdón. Y Dios no solo nos perdona, es paciente con nosotros. Nos bendice, nos ayuda y nos hace libres. Muchas veces nosotros actuamos como el siervo, el cual no quiso perdonarle la deuda a su consiervo. Se nos olvida que hemos recibido el perdón de Dios para que también nosotros perdonemos a los que nos deben, nos ofenden, nos hacen daño. Hoy es el día en que Dios nos recuerda que en nuestra vida no puede haber venganza, rencores, enojos, porque nos ha perdonado y demanda que perdonemos.
Los discípulos le preguntaron a Jesús que cuántas veces tenían que perdonar. Y Jesús le contestó 70 veces 7, no como una cantidad exacta, sino diciéndole muchas veces. Que el Señor nos ayude a perdonar a todo aquel que nos ha hecho daño de alguna manera, pensando siempre que también tuvimos que ser perdonados. Que el Señor nos enseñe a perdonar, porque de Él sale el amor y el perdón. Qué hermosas palabras, ¿no? Cuando escuchamos esto. Muchas veces se ha hablado del perdón, de que tenemos que perdonar. Y es una realidad, porque si no perdonamos, nunca vamos a ser libres nosotros como personas, ni la otra persona va a poder ser libre, ¿no? Porque si no perdonamos es como que estamos atados, o seguimos atados a esas personas que nos hieren, que nos lastiman, que nos deben. Por eso hoy el Señor nos viene a recordar nuevamente de que hoy hay mucho de su pueblo que no recibe las bendiciones que tiene que recibir por no perdonar, porque uno a veces de boca para afuera lo dice, pero no realmente con el corazón. Pedirle al Señor todos los días que perdonemos a esa persona que nos hiere, que nos lastima, o que en un pasado también nos lastimó, nos hirió. Hay mucha gente que no perdona a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus parientes, por algo que pasó en el pasado. Pero hoy el Señor viene a decirles que hay que saber perdonar. Y si no sabes, si no encontrás la forma de decir, bueno, pero yo no puedo perdonar, pedile al Señor que te enseñe, pedile al Espíritu Santo que venga y obre en vos y puedas encontrar y realmente puedas perdonar, pero perdonar con el corazón, con ese corazón constricto y humillado ante el Señor, pidiéndole y suplicándote que te enseñe a perdonar, porque no hay una bendición si nosotros no perdonamos, si seguimos arraigados con ira, con bronca, hablando mal de la persona que nos hizo mal. Todos los días tenemos que aprender a perdonar. Sé que a veces duele y cuesta, ustedes me dirán y sí, pero no es fácil. Yo lo sé perfectamente que no es fácil, porque todos estamos en esa misma posición de que tenemos que aprender a perdonar. A veces las personas nos hacen mucho daño, nos hieren, nos lastiman, pero también tenemos que entender y acordarnos por todo lo que pasó Jesús cuando vino como hombre a esta tierra, que Él vivía con su Padre en un lugar hermoso y sin embargo vino a esta tierra, sufrió como hombre, como ser humano, pasó un montón de cosas, lo humillaron, lo castigaron, fue algo, lo clavaron en esa cruz y sin embargo Él no decía una palabra, no respondía. Entonces, si Él pudo soportar todo eso para perdonar nuestros pecados, ¿cómo nosotros no vamos a poder? ¿Cómo nosotros no podemos tener esa capacidad de no perdonar? Si Él nos perdonó, hoy estamos acá y estamos ante Él porque Él también nos rescató. Todos pasamos por situaciones malas, quizás al borde de la muerte. Yo estuve al borde de la muerte y sin embargo Dios no permitió que lo hiciera, y cuando ya tenía todo decidido para dejar este mundo, ahí vino el Señor y me rescató, y hoy estoy frente a ustedes hablándole, pero es gracias a Él, gracias a su amor, a su misericordia, donde Él vio un potencial en mí que yo no lo veía. Entonces, ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no bendecirlo día a día? Es algo que
Yo sé que cuesta porque a veces las personas nos lastiman y a veces no somos merecedores de que la gente nos lastime, no nos hiera. Incluso a veces pasa también por nuestra propia familia, que a veces decimos, pero no puede ser. ¿Por qué? Pero bueno, Dios lo sabe. Dios, Él todo lo ve y todo lo sabe. Él de allá de su trono está viendo todo y está observando todo. Pero tenemos que saber perdonar, pedirle a Él que nos enseñe a perdonar día tras día, a estar en comunión con Él, que llegue a sus oídos verdaderamente que estamos arrepentidos, que queremos perdonar, que a veces si nos cuesta sacar ese perdón de adentro de nuestro corazón, que sea Él el que nos ayude a perdonar, que Él ponga orden en nuestras vidas, porque Él es un Dios de orden, un Dios de amor, un Dios de paciencia, pero es como todo, ¿no? Él tiene mucha paciencia y mucha misericordia, pero a veces somos nosotros los que estamos en desobediencia y Él no quiere eso para nuestras vidas, porque Él nos rescató para que nosotros podamos ser libres, para que podamos cada día poder parecernos más a su Hijo, a ese amor que Él nos dio, ese amor que el Espíritu Santo viene todos los días y nos da y nos enseña a decir, acá estoy, yo te sostengo, no veas lo que pasa a tu alrededor, sino enfócate en mí. Yo soy tu fuente, el que te sustenta, el que te provee, el que te da amor, el que te da cariño. A eso es lo que el Señor está en este tiempo, está implorando a su pueblo, porque nosotros somos sus hijos y si nosotros miramos a todo lo que pasa a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que hoy falta el amor, falta el perdón. Por eso el mundo está como está, la humanidad está como está, porque se perdió el amor, se perdió el respeto, se perdieron un montón de valores y nosotros como hijos de Dios no lo tenemos que perdonar, no tenemos que perder esa palabra que conlleva un montón de cosas, un montón de significados lleva la palabra perdón. Pero tiene que salir de acá, de nuestro corazón, de decirte perdono sinceramente y pedirle al Señor que nos enseñe cómo tenemos que hacer. Y ahí viene Él y nos enseña a cómo tenemos que caminar en su camino, porque a veces parece que las pruebas no van a terminar más, que todo el proceso que uno pasa o todas las luchas diarias que uno tiene, parece que no tiene fin. Pero sé que pronto viene el Señor y pronto va a derramar sobre todos los hijos que están en obediencia, que hacen su voluntad, va a derramar esas bendiciones. Todo lo que Él nos prometió nos va a derramar. Sé que todos los que en algún momento hemos llorado, el Señor va a traer esa alegría, ese gozo a nuestro corazón. Y ya no va a haber más lágrimas, sino va a haber risas, sino va a haber lágrimas de agradecimiento y de gozo hacia el Señor. Así que bueno, te dejo en este día con la paz del Señor. Espero que te sea de bendición. Espero que si tenés algo arraigado en tu corazón, que no puedas sacarlo, pedirle al Señor que te ayude a liberarte de todo ese peso, de toda esa carga que uno tiene por no perdonar. A veces las cosas más mínimas, a veces uno dice, bueno, pero yo no tengo que perdonarle nada a nadie, pero a veces son palabras, son gestos, son mínimas las cosas, pero todos los días tenemos que aprender a perdonar y todos los días decir, está bien, Señor, lo perdono porque Él no te conoce, porque Él no sabe
yo soy tu hijo. Él no está en obediencia contigo, Él no te conoce, es uno más que está caminando en el mundo. Y si uno a veces mira cómo está la gente, ¿no? A mí me pasa, yo veo a la gente a veces cómo actúa, cómo habla, la gente que está en el mundo, y vos decís, es algo que le das gracias al Señor por haberlo conocido, gracias porque estás en su camino, gracias porque Él te ama con ese amor incondicional, porque Él te ayuda, porque Él te protege, porque es algo increíble como el Señor obra, ¿no? Y la gente qué perdida que está, vive nerviosa, vive con un montón de conflictos, con un montón de cosas en su mundo, y vos decís, y asimismo, porque uno le habla de la palabra del Señor y vos querés sacarlo de esa situación en la que está. A mí me pasa con mi familia, yo a veces hablo y le digo, si vos, bueno, ellos ven el cambio en uno, ¿no? Pero si ellos se dieran cuenta de que viniendo a los pies de Dios es todo tan fácil, es todo tan... que Él va a ir poniendo orden en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, algunos escuchan, otros no, otros tienen el corazón como el faraón, han endurecido su corazón y no quieren saber nada. Pero bueno, también es el tiempo donde tenemos que predicar la palabra del Señor, de que su venida está pronta, de que todo aquel que quiera ser salvo tiene que usar este tiempo para acercarse a Dios, para estar en su presencia, para buscarlo, porque son tiempos muy peligrosos, y si estamos alejados de la mano del Señor, nada somos. Él sigue viviendo sin nosotros, pero nosotros sin Dios no somos nada. Vendría el enemigo a zarandearnos de una forma que, como diciendo, bueno, te apartaste, ahora sos mía y voy a hacer lo que yo quiera. Y no es así. Nosotros tenemos que estar firmes, a pesar a veces de las deudas, de los problemas que tenemos y de todo lo que vemos, tenemos que seguir adelante. Así que bueno, te dejo con la paz del Señor, que sea un día lleno de tu presencia y lleno de tu bendición.